decir que una persona tiene poder para sacar a Dios del cielo y que se ponga físicamente en un elemento, es una herejía bíblicamente hablando. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos dice que Cristo solo iba a morir una vez. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse? Vamos a Hebreos 9. También mencionar lo que pasó en el Éxodo con Moisés, ¿no? Cuando Dios le dice que le hable a la roca para que salga agua, y la segunda que la golpea. Exacto. Ahí está hablando del sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, el golpear a la roca era comunicar que Cristo tenía que volver a morir, ¿no? Exacto. Por eso es que Moisés no entró. Por eso Moisés no entró, porque hizo lo que no debía. En lugar de hablarle a la roca, le volvió a pegar. Y eso es un error. Hebreos está casi al final. ¿En qué libro estás? ¿En Hebreos? Sí. Ah, perdón. Hebreos 9. Pensé que, es que como viste así, pensé que estabas buscando. Hebreos 9. Versículo 23. Yo tengo solo algunos. ¿En la siguiente página? Ah, aquí. Ya. Uh-huh. A ver, déjame verla. Es que tiene otro título. Es que hay como un subtítulo. Ah, vale, sí. Ya, esos no son inspirados, ¿eh? Los titulitos esos no son inspirados. Fue pues necesario que las figuras de cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En esencia está hablando de lo que iba a cambiar, de esto de la sombra, que te decía. En esencia es eso, pero viene antes. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué hacían antes los sacerdotes hebreos, los judíos? Había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, donde estaban las dos tablas, donde estaba maná, con el que alimentó Dios al pueblo. Entraba y tenía que entrar el sumo sacerdote, habiendo sido sacrificado ya por sus pecados algunos animales, porque si no lo hacía así, moría. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo el autor de Hebreos, eso es lo que hacían antes, pero Cristo no hizo eso. Él hizo un sacrificio y entró no al santuario terrenal, sino a la presencia de Dios, al celestial. Exacto. De Dios el Padre. Fíjense, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El sacrificio de Cristo fue una única ocasión. Lo que se celebra en la misa, nosotros lo consideramos herejía, justo por esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque nosotros celebramos Santa Cena. ¿Qué hacemos? Vamos a 2 de Corintios 11. Está atrás Gálatas y después está 2 de Corintios. Perdón. Perdón, 1 de Corintios 11. Es el siguiente. Versículo 23. ¿Cómo se ve pues la primera y la segunda? Viene 1 Corintios 11. Ok, estoy. 11, 23. Ok. ¿Listos?
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que se hace en la Santa Cena es para recordar, no para repetir. Entonces, Cristo está en el cielo. Está a la diestra del Padre, como lo mencionan las Escrituras. No se puede, o sea, no lo sacamos de ahí para repetir el sacrificio. El sacrificio es una sola vez. Lo que ustedes hacen los cristianos es recordar, pero no, el pan no es símbolo de que está entrando Cristo en tu cuerpo como el catolicismo. Es símbolo. Es que el catolicismo dice, literalmente entra. Así es. Exacto. O sea, es diferente. Nosotros es símbolo para recordar. Es como decir, por ejemplo, un billete. Está ahí representado Benito Juárez, ¿no? En el de 20 y en el de 500. Sí. ¿Es Benito Juárez? No, es una mera representación. Okay. Si yo rompo ese billete, no estoy matando a Benito Juárez. Correcto. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo que dice la Iglesia Católica, o la doctrina católica romana es más propiamente dicha, es literalmente es Cristo y lo volvemos a sacrificar. Bueno, eso de sacrificio no sé si sea tan preciso. O sea, al final la hostia te la dan entera, ¿no? Pero supuestamente el catolicismo dice que ahí baja Cristo otra vez, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, bueno, la rompen frente de todos, pero ¿tú qué haces con la hostia? La masticas o la haces nada. Ajá. Eso es lo que dice la doctrina católica es literalmente el cuerpo de Cristo. Porque incluso cuando se dan la hostia, le dicen el cuerpo de Cristo. Sí. El cuerpo de Cristo. Esa es ¿Cómo una... lo hacen ustedes los cristianos? Amén. igual, o sea, bueno, no es una hostia, es pan Es pan. y vino. Pero la diferencia es la doctrina que está detrás. O sea, no es una cuestión ritual, sino lo que se hace ahí. Fíjate. Para recordar Ajá. el sacrificio del Señor. Exactamente, como aquí dice, en memoria de mí. Fíjate, vamos a Juan Porque 19:31. también hay 19:31. toman pan, ¿no? También. Sí, En el encuentro cristiano también Sí, comemos pan. comen pan. Ajá. Exacto. una galleta o algo así, ¿no? Ujú. Representación del pan y jugo de uva. Ujú. Como- Juan 19:30, perdón. Son casi a la mitad. Sí. Bueno, no tan a la mitad, pero Está antes de 1 Corintios, Romanos, antes Hechos y antes Juan. Listo. bueno, 19:30. ¿Listos? La página es 246. ¿Sí? Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Perdón la referencia, pero es que me quedó muy grabado por algún predicador. Tetelestai. Ahí acaba todo. Algunos predicadores dicen, mira, la forma en que te vas a encontrar o vas a saber donde hay una desviación principal en la doctrina cristiana es aquella que le suma al sacrificio de Cristo algo. Es necesario su sacrificio más ritos, más obras. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña esto, consumado es. En el momento que Cristo muere, se hizo todo lo que tenía que ser hecho. No era necesario ningún otro sacrificio. La transubstanciación es justamente otra de las doctrinas que fue motivo de controversia en la Reforma. Porque justamente, ¿qué es lo que sucede con la doctrina católico-romana?
que te dice tú tienes que estar viniendo siempre a repetir el sacrificio de Cristo, repetirlo. ¿Por qué? Por tus pecados que fueron nacidos. No es cierto. Consumado es. Y como dice Hebreos, un solo sacrificio, no más. Entonces, hay un punto, les digo, doctrinalmente diferente, porque el hecho de que tú consideres que Cristo, o sea, está repitiendo el sacrificio, pues es como que someterlo a los hombres. Y no es así. Igual los pecados, ¿no? Cuando van y los confiesan con el Ajá. Padre, y eso tampoco. Tampoco tiene sustento bíblico. O sea, nosotros vemos en el Antiguo Testamento la confesión, ¿ante quién fue hecho? Ante Dios, sin intermediarios, más que Cristo, obviamente, porque por la eternidad de Cristo, pero bueno, ese es un tema ya más complejo, pero finalmente eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que dicen para defender lo contrario, para defender la transubstanciación? Juan 6. Es un tema álgido. No lo tenía preparado, pero bueno. Vamos a leer un poquito en este. Precioso este pasaje. Versículo 25. ¿Qué es lo que acaba de acontecer en este punto? Jesucristo acaba de multiplicar los panes, ¿ok? Acaba de darles de comer a 5,000 personas, a 5,000 varones, que eso implica alrededor, se calcula 20,000 personas. ¿Por qué? Porque dice expresamente un poquito arriba, les dio de comer a 5,000 varones, sin contar mujeres y hombres. Digo, mujeres y niños. Entonces, por multiplicaciones, alrededor, considerando que pudieran tener 2 cada uno, pues 20,000 personas. Puede ser que haya sido más. Vamos al 22 para poder entenderlo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar... un punto importante. En ese punto, cuando ven esto que hace Cristo, ¿qué es lo que dice la palabra? Un poquito, versículos antes, que lo querían hacer rey. Y en eso Cristo dice, no, y se va al monte a orar. Huye de ellos, porque no era... O sea, su tiempo como rey terrenal no era ahí, no fue en su primera venida, sino en la segunda. ¿Ok? El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, en la barca en la que se fueron los discípulos, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Por qué? Porque Cristo los alcanzó cuando anduvo sobre el mar. Pero estas barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, vienen ellos, dijeron, oye, ya nos dio pan, vamos por más pan. No lo digo yo, lo dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos? El pensamiento de todos nosotros antes de ser cristianos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo en este punto? Que les dicen ellos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como seres humanos, con un arminiano, con un legalista en nosotros, queremos ganarnos el favor de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué les dice Cristo? No se trata de hacer, se trata de creer. Le dijeron entonces, ¿cuál señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué le están diciendo? Oye, ayer vimos que multiplicaste pan, vuélvelo a hacer, ¿no? Pues tengo hambre. Es lo que le están diciendo, la verdad. Nuestros padres comieron el maná del desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Otra vez, están diciendo, danos de comer. Pero fíjense, y Jesús les dijo,